Hola, ya regresé, seguimos explicando las propiedades específicas y como les mencionaba, entre ellas se encuentra la dureza, tenacidad, viscosidad, ductilidad, densidad, maleabilidad y solubilidad. La dureza y la tenacidad están muy relacionadas. Vamos a acercar un poquito. ¿Sí? Tenemos aquí el otro concepto. ¿Por qué están muy relacionadas? Porque la dureza y la tenacidad es la resistencia que presentan algunos objetos para poder ser rayados, cortados, penetrados o inclusive poder deformarlos. La ductilidad y la maleabilidad también son muy parecidas. Vamos a acercar. La ductilidad y la maleabilidad se presentan en algunos sólidos y es la capacidad para poder transformarse en hilos, alambres o láminas. La viscosidad se presenta en los líquidos y es la oposición que presentan para poder fluir. La densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. Recordemos que ustedes en las actividades en casa realizaron ejercicios para poder calcularla, dividiendo la masa entre el volumen de los cuerpos. Por último, la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tienen algunas sustancias para poderse disolver en otras. Eso lo vemos muy seguido. Por ejemplo, cuando nos preparamos un café soluble, un chocomil, o simple y sencillamente cuando ayudamos a mamá a hacer el agua, mezclando precisamente este líquido con el azúcar. Vamos a pasar a ver unas imágenes con ejemplos de estas propiedades. La primera de ellas, la dureza, densidad, maleabilidad y tenemos aquí la tenacidad. Continuamos con la viscosidad, ductilidad y por último solubilidad. Y aquí tenemos los cambios de fase, los cuales se originan ya sea por la diferencia de la temperatura, aumento o disminución de esta, y por la presión. Y vamos a empezar. De gas a líquido. De gas a líquido recibe el nombre de condensación. Y un ejemplo claro es cuando llueve. Recordemos que el vapor de agua que está en las nubes, ¿verdad?, debido a la presión de la atmósfera, se transforma en lo que es la lluvia. Y estamos viendo un claro ejemplo de gas a líquido. Por su parte, de líquido a gas se le conoce como vaporización o evaporación. Y lo podemos ver en el ciclo del agua. Cuando el agua de los océanos, debido al aumento de la temperatura, esa agua se evapora y se convierte en nubes. Tenemos de líquido a sólido. De líquido a sólido se le conoce como solidificación. Y un ejemplo muy común es cuando queremos hacer ahorita con estos calores paletas. Metemos el líquido al congelador y después de unas horas, debido a la baja temperatura, se convierten en sólidos. El otro tipo de estado es fusión. Ese se origina cuando un cuerpo en estado sólido pasa a estado líquido. Por ejemplo, la lava de un volcán. Cuando hace erupción un volcán y la lava se esparce, esta después de un tiempo se solidifica, se enfría y se solidifica convirtiéndose en rocas volcánicas. Otro ejemplo es el derretimiento de un hielo. Si yo saco el hielo del congelador y lo dejo afuera en una mesa, al cabo de unas horas, unos minutos, pues se va a derretir y va a pasar de sólido a líquido. Las más complejas son las siguientes, o los cambios más complejos.
de sólido a gas. De sólido a gas recibe el nombre de sublimación. En una clase recuerdo que les mencionaba que la sublimación la podíamos observar en una pastilla de baño, una pastilla aromatizante. La pone mamá en el baño y al cabo de unas semanas esta desaparece, ¿verdad? Como por arte de magia. Y no es que desaparezca, simple y sencillamente que se evapora, sin pasar por el estado líquido. Cuando se da el cambio de fase de gas a sólido, se le llama cristalización o sublimación inversa. Y un claro ejemplo es cuando en vez de llover, cae granizo, ¿sí? Por la gran presión que existe, por la baja temperatura, en vez de que caiga agua, cae lo que conocemos como granizo, ¿sí? Ese es un claro ejemplo de la cristalización. Y por último tenemos las actividades que ustedes van a realizar en casita. Dice que copiarás en tu libreta el esquema que les voy a poner a continuación, el cual deberán complementar anotando a qué tipo de estado de agregación pertenece, sólido, líquido o gas, según las características que se están presentando en él. Aquí tenemos, miren, dice, de acuerdo con el estado en que se presenten, puede ser, tienen volumen definido, pero no forma. Toman la forma del recipiente que los contiene, fluyen por sí solos y no se pueden comprimir. Aquí adelantito hay que ponerle si es líquido, sólido o gaseoso. Luego tenemos, tienen volumen y forma definida, no se pueden comprimir ni fluyen por sí solos. Luego dice, no tienen forma ni volumen definidos, adquieren la del recipiente que los contiene, no tienen dureza y se pueden comprimir. Luego, tienen volumen y forma definida, no se pueden comprimir ni fluyen por sí solos. Por último, no tienen forma ni volumen definidos, adquieren la del recipiente que los contiene, no tienen dureza y se pueden comprimir. Estos últimos tres son de acuerdo con el estado en que se presenten, ¿sí? Son 6 ejemplos. 6 ejemplos que ustedes deben de llenar, poniendo el estado. Está al estado que pertenece. ¿Sí? Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero les haya servido esta explicación y pues nos vemos muy pronto. Cuídense.